Bueno, señores, les cuento que después de años de ausencia se inauguró una importante muestra de Carlos Alonso, uno de nuestros grandes artistas plásticos, en la Fundación Fortabat. Vida de pintor se llama, y son 45 pinturas y 50 dibujos realizados a lo largo de décadas, desde fines de los años 60. Está allí la serie de los homenajes a los maestros como Renoir, Van Gogh, Rembrandt o Spilimbergo, de quien fue discípulo Carlos Alonso, y distintas pinturas y dibujos mostrando la figura humana. Está también Manta Salteña, una pintura de la primera década de los años 2000. Alonso les había perdido el rastro a muchos de esos trabajos, con los que ahora se reencuentra a los 89 años. En Fundación Fortabat, por favor, no se la pierda. Ahí en Olga Cosentini, en la calle Olga Cosentini, en Puerto Madero. Y vamos a hablar ahora de un libro muy especial, que no existía, porque se habla mucho de los talleres literarios en la Argentina, pero no había un libro que nos contara sobre esos talleres. Toma algunos emblemáticos, ¿no? Liliana Villanueva, alumna de talleres, que sabe de lo que está hablando, y has hecho una investigación. Sí. Has recorrido, has entrevistado a los escritores que dan los talleres y también a los alumnos. Sí, tal cual. Así fue, ¿no es cierto? Sí. Abelardo Castillo, Liliana Hecker, que es una línea de talleres. Y por el otro lado, vos me vas a ayudar? Alberto Laiseca, que daba talleres. Alberto Laiseca. Alicia Steinberg. Eve Ward. Mario Lebrero, y agregás a Leila Guerriero. A Leila también, Guerriero, sí. Porque no todo es literatura, también no todo crónica. es literatura, y María Esther Gilio. María Esther Gilio, ¿se acuerdan de María Esther Gilio? Fue una gran periodista uruguaya, ¿no? Claro. Ha hecho grandes reportajes de Onetti y de tanta gente. Claro, bueno, no quería limitarlo al tema ficción. Claro. Entonces hay como una especie de recorrido empieza con ficción, con Abelardo Castillo, Liliana Hecker, continúa de alguna manera con la crónica. Eve desde hace unos años está más dedicada al tema crónica, crónica de la infancia, crónica de viaje. Y ahí retomo con María Esther Gilio la forma en que la conocí en un bus de Colonia a Montevideo, que sin yo darme cuenta ella convirtió en una entrevista. Después sigo con los uruguayos, con Mario Lebrero, y ahí va Alberto Laiseca, que también había muchas coincidencias entre ellos dos, ¿no? por la metodología. Con Lebrero. Entre Lebrero y Laiseca, sí, muchas coincidencias. Bueno, pienso en Laiseca, pienso en los autores que hoy son muy conocidos, que han pasado por su taller. Selva Almada, ¿no? Estaba con Laiseca, que lo tiene adoración, lo quiere mucho. Y bueno, ni hablemos del taller de Liliana Hecker, que ha sacado grandes autores. Samantha Schweblin, Pablo Ramos, qué sé yo, la cantidad es enorme. Realmente son buenos talleres. Pero leyendo el libro uno ve las distintas metodologías, ¿no? Sí, también, sí. ¿Cómo vos eras alumna de quién? ¿Cómo empezó esto? Mira, yo no vengo de la literatura, yo soy arquitecta. Y tampoco vengo de este medio, o sea, vengo de una especie de satélite, porque viví muchos años en Rusia, viví en Alemania y en Rusia. Entonces caí al taller de Eve Ward, un poco de casualidad, y con un personaje, con un ruso que yo quería trabajar, desde ese lugar. Y no fui con la intención de convertirme en escritora ni de escribir un libro. Bueno, pero mucha gente que va a los talleres son profesionales, etcétera, ¿no? Sí, pero hay, creo, una intención de convertirse en algo, o a través de la escritura llegar a algún lugar. Yo había trabajado en periodismo, había trabajado en la crónica de viaje, que también le dedico algún capítulo cortito dentro. Lo nombran Leila Guerriero y Eve Ward. Sí, claro, porque trabajan en los talleres ese tema, la crónica de viaje. Claro, pero desde el periodismo yo nunca había escrito desde el yo. Siempre era una especie de, yo lo llamo no yo. ¿No? Ni siquiera es tercera persona, es un no yo. El yo no existe. No, claro, es un estilo. Sí. Claro, pues yo venía de agencia de noticia. Claro. ¿No? Entonces aparece un personaje alucinante en mi vida, que es un ruso. Después de haber estado 4 años viviendo en Rusia, digo, ¿qué hago con este personaje? Yo notaba frases que él decía. Y fuiste medio para que te orientara. Y claro, y fui con un material que no estaba ni trabajado, ni bien enfocado, ni nada. Y Eve, me acuerdo que fue enero del 2003, y Eve
me dijo que lo leyera en voz alta, me había pedido que llevara una fotocopia. Y Eve muy sutilmente dejó los papeles de lado, me dijo, bueno, está bien, me regaló un bien con su marcador de punta gruesa. Y me dijo, bueno, ¿por qué no me escribís para la próxima una crónica de la infancia? Bueno, y ahí empecé. Yo no sabía que es una estrategia de Eve. Ajá. Es la mejor manera de empezar con el primer personaje que tenemos, que somos nosotros mismos. Claro, está bien. ¿No? Y bueno, mi experiencia empezó siendo la del taller de Eve. Había estado, creo que ya al año le fui un poco infiel porque fui a Liliana Hecker porque quería otra mirada. Después fui a un taller de crónica de viaje, pero yo soy de mucha producción, entonces... Y Abelardo Castillo dice que él inventó los talleres, ¿no? Claro, eso fue muy divertido, porque yo había entrevistado a una de sus alumnas, fue una larga entrevista, Clara Anich, y ella ya me había dicho, ojo, que con Abelardo lo llamas por teléfono y ahí ya empieza la entrevista o ahí empieza la clase. Entonces lo llamo por teléfono, ella me dio el número, estaba la voz de Abelardo Castillo y cuando le cuento de qué trataba, me dice, bueno, los talleres literarios los inventé yo. Así directamente. Y bueno, porque empezó en los años 70, con la revista, ¿no es cierto? Empezó con la revista Escarabajo de Oro. Claro, exacto. Se reunían en bares. Eso lo ha contado Abelardo, Liliana Hecker también acá en el programa. Se reunían en bares, el Café Los Angelitos, el Tortoni, ¿no? Los Angelitos y el Tortoni. Sí. Y bueno, y después, con la dictadura, que no podía haber reuniones en bares, empieza esto en las casas y se arman los talleres literarios. Exacto. Pero vos decís en el libro que había un antecedente, que eso lo dice Abelardo, pero que había otro antecedente. Sí, eso lo contó Liliana Hecker, que me dio realmente el detalle. Había cosas que yo no había contado en otras entrevistas porque realmente era un trabajo de investigación, ¿no? De ir un poquito más allá de lo que entra en una entrevista, no sé, de 60 líneas. Entonces ella me contó, había varios precedentes. Estaba primero los encuentros en los cafés, después estaba en el Instituto de Ciencias, que ella me dio todos los detalles. Sí. Después ella me contó que cuando ella dejó de trabajar porque la echaron de su trabajo, dio taller de crítica literaria y después estuvo en un teatro. En realidad son varios los precedentes. Lo que pasa, sí, está bien, pero en general, además, los talleres fueron una fuente de ingresos para muchos escritores, sobre todo desde los años 70 con las prohibiciones, etcétera, pero después siguió. En el caso de Alberto Laiseca, pues vos lees y es tan diferente, son todos escritores que hemos conocido y sus estilos son diferentes, literarios y también humanos, y cómo se ve eso en los talleres, o Alicia Steinberg, ¿no? Todos ellos tenían talleres, y acá vos contás cómo trabajaban, y son maneras muy distintas de trabajar. Claro, Alberto Laiseca me dijo que para él era un jeite, ¿no? Un jeite. Un jeite. Una manera de ganarse un peso. Una manera de ganarse el pan. Seguro. Y luego se transformó en otra cosa. No, porque los alumnos de Alberto Laiseca le tienen adoración, o sea que evidentemente fue más que eso. Pero él dice, bueno, Liliana, que es famosa, Liliana Hecker, por su gran rigor, Laiseca no tenía ese rigor con los alumnos. No, para nada. Para nada. Para nada. Era yo lo llamo, bueno, como lo llaman los alumnos, el maestro Lai, ¿no? Un poco por Maestro Lai. El maestro Lai. Sí. Sí, por sus lecturas del taoísmo y de la forma zen de dejar que las aguas corran. Es muy conmovedor lo que vos contás acá cuando lo vas a entrevistar en sus últimos años. La verdad que es muy conmovedor. Se sabe poco de esa historia. Si usted lo quiere ver, está en este libro, no lo vamos a contar acá. Pero realmente era un autor talentosísimo y da mucha tristeza ver lo que acá se cuenta, ¿no? Sí. Al mismo tiempo estaba muy lúcido, ¿no? Estaba muy lúcido y a mí me pareció muy importante mostrar eso, para mostrar la vulnerabilidad de muchos escritores al final de su vida. Sin lugar a dudas. En estas latitudes. Sí. Absolutamente, un desamparo total. Sí, no lo podía dejar de lado, pues yo me di cuenta que habían aparecido algunas entrevistas al mismo tiempo y en ninguna entrevista se decía dónde le habían hecho la entrevista. Eran un geriátrico. Eran un geriátrico. Es muy triste, pero está en este libro que recomendamos, porque trasciende los talleres, cuenta todas estas cosas. Hay personas detrás y cada uno tiene su estilo y su manera, ¿no?
maestros de escritura. Yo propongo, porque ya nos estamos despidiendo, vamos a cerrar el programa, vamos a recordar a Abelardo Castillo. Tiene un libro que se llama Ser escritor, donde habla de lo que él considera. De todo, está muy relacionado con lo que estamos hablando y vamos a pasar un fragmento de esa nota. Gracias, Liliana, por haber venido. Gracias a vos. Y acuérdense que nos vemos como siempre el sábado que viene en Los Siete Locos. Buena semana para todos. Chao. El cuento es una historia contada de la única manera posible. Bueno, eso es más bien una frase rotunda que no admite mucho comentario, porque lo que yo creo es que un buen cuento es una historia buena contada de la única manera posible, ¿no? No, pero es interesante lo que estás diciendo. O sea, no se podría escribir de otra manera. Cuando el cuento realmente es bueno, no se podría escribir de otra manera. Ni podría ser novela, ni podría ser otra cosa. Justamente. Si se le agrega algo, se le quita algo, empieza a ser otra cosa. Un gran cuento vos sentís que tiene las palabras que debe tener. Y aunque es muy difícil, siendo cuentista, llegar a esa idea que es la que todos los cuentistas han postulado como el desideratum del cuento, en un cuento no debería sobrar ni faltar ninguna palabra. Por supuesto que eso es imposible de conseguir, pero cuando te encontrás con un cuento como El Capote de Gogol, o como el que cité hace un momento, Las ruinas de la casa Usher, vos sentís que eso es todo lo que debió escribirse, ¿no? Creo que ningún escritor se pregunta hoy para qué sirve la literatura, por miedo a la respuesta. Eso creo que es cierto. Creo que no nos preguntamos para qué sirve la literatura porque tenemos miedo a la respuesta que podría ser no sirve para nada. Sobre todo los escritores de mi generación, que se criaron con una idea de que la literatura era un modo de cambiar el mundo, era una herramienta, o tal vez para algunos un arma, pueden llegar a sentir una gran desazón cuando piensan, pero ¿para qué sirve hoy la literatura? Yo recuerdo cuando en los años 70, o tal vez un poco antes, Sartre dijo, ante un niño que se muere de hambre, la náusea no tiene peso. Se le echaron encima todos los escritores, comprometidos o no, y le reprochaban su desconfianza, no en la literatura, sino en el arte general. Se llegó a decir, bueno, tampoco tiene peso la matemática o tampoco tiene peso la astronomía. Con ese criterio, evidentemente, nada tendría peso en el mundo, ¿no? Lo que no advirtió nadie, al parecer, es que Sartre no dijo la literatura no tiene peso, y no dijo el arte en general, o la ciencia. Dijo mi novela, La náusea, ante un chico que se muere de hambre no tiene peso. Y ese es el problema que se plantea un escritor. Cuando yo me planteo la utilidad de la literatura, de ningún momento estoy pensando en Tolstoy o en Dostoyevsky o en Borges o en Cortázar. Estoy pensando en mi literatura. Cuando nos preguntamos en primera persona si nuestra literatura tiene sentido, creo que tenemos un miedo terrible a que la respuesta sea negativa.